Bien, hay otras cositas que ver a propósito de lo que está proponiendo Searle y que tiene que ver con lo siguiente. En tanto que las representaciones son, están condicionadas por, por lo humano, por lo circunstancialmente humano que las hace posible, entonces uno puede tener diferentes representaciones para la misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una especie de relatividad conceptual. Con esta relatividad conceptual, Searle no, lo que quiere decir es que un mismo hecho puede ser descrito con, a partir de afirmaciones distintas. ¿Ya? Ahí, de nuevo, vamos a ver, desde el punto de vista epistemológico, Searle sería suscriptor de algo como el principio de contradicción. ¿Ah? En el caso de que haya conceptos distintos describiendo un mismo hecho, ¿ya? Si lo que estamos haciendo son juicios de hecho sobre, sobre aquello que está ocurriendo, las afirmaciones tendrían que ser consistentes entre sí, por lo menos en alguna medida. ¿Verdad? Qué sé yo, me salta a la cabeza el ejemplo de que Darwin y Wallace llegan a conclusiones muy similares a propósito de los procesos que permiten explicar ciertas características en ciertos individuos, generando a partir de ahí una teoría de la evolución. Son descripciones ciertamente muy similares o son descripciones que se remiten a lo mismo con algunas diferencias, ¿verdad? Entonces, vean que ahí hay una diferencia entre las representaciones, aun cuando hay bastante consistencia. Hay otras, hay otras representaciones de una realidad determinada que son inconsistentes entre sí. Por ejemplo, el modelo tolemaico del sistema solar y nuestro modelo contemporáneo del sistema solar. Cuando hay contradicciones entre los conceptos, entre los conceptos, las teorías y todo esto, mediante los cuales nosotros describimos el mundo, lo que podríamos afirmar es que en tanto que estableciéndose una contradicción, es imposible que ambas teorías, ambos conceptos, ambas representaciones del mundo sean verdaderas simultáneamente. Ya, es lo que habíamos visto ya. ¿Ya? O bien, una de las dos representaciones está equivocada, o bien ambas lo están, pero no pueden ser ambas ciertas y contradictorias al mismo tiempo. ¿Verdad? En este sentido, la relatividad conceptual a lo que se refiere es que hay un engarce muy fuerte, hay una relación muy fuerte, ¿verdad? Entre el fundamento a partir del cual se origina un concepto, una explicación, una teoría y, y la teoría, obviamente. O sea, los conceptos son relativos a aquellos fundamentos que los hacen posible, a las condiciones que los hacen posible. Nada más quería decir esto porque muchas veces cuando hablamos de relatividad, cuando hablamos de que algo es relativo, generalmente, contemporáneamente lo que entendemos es que cualquier explicación, cualquier concepto valdría lo mismo que cualquier otro. Y no es el tipo de relativismo que nos interesaría aquí o que le interesaría hacer, sino que más bien lo que hace es evidenciar cuáles son las condiciones que hacen posible un concepto o una explicación. ¿Verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere Searle con esta relatividad conceptual. Luego, como quinto punto, para Searle va a ser importante entender que las representaciones, al estar atravesadas por condiciones que las hacen posibles, son en mayor o menor medida objetivas en tanto que más se puedan separar ¿cómo decirlo? Ciertos supuestos culturales, históricos, simbólicos, ¿verdad? De la explicación. Les pongo unos cuantos ejemplos. ¿Ya? En el Cantar de los Nibelungos, una obra germánica del siglo XI,
¿ya? Cuando uno lee la obra, es muy interesante porque hay un dato que a uno le salta a la vista como algo que despierta su interés, que es lo siguiente: cuando se está hablando de que, bueno, ustedes saben que en esta obra hay un gran dragón que custodia un gran tesoro y cosas por el estilo, y ahí se describe el oro del tesoro, ¿verdad? El tesoro, que hay un montón de cosas, un montón de objetos fabricados en oro. Y curiosamente, en este texto, cuando se describe al oro, se lo escribe rojo, el rojo oro, ya, el oro rojo. Y uno se piensa, bueno, es que hay oro rojo o algo así por el estilo, y no, es simplemente que culturalmente la descripción del oro que hacen en ese momento histórico del oro es que es rojo, punto. Como el mar de color vino. ¿Y ese de dónde es? Ah, la Ilíada, me parece. Ah, ok, perfecto. En la Ilíada y en la Odisea también, cuando los compañeros de Odiseo y Odiseo, bueno, quien quiera que fuera, generaban las hecatombes en nombre de los dioses, derramaban la negra sangre de los bueyes. No sé si ubicas eso también, Maricruz. Más o menos, pero sí que hay descripciones de colores diferentes Es correcto, es en esas correcto. obras más antiguas. Claro, claro. Y ciertamente, la sangre cuando es muy, muy, muy oscura, más que roja, se ve negra, se ve oscura, ¿ya? Pero sabemos que es roja. Entonces, ahora, eso simplemente lo que señala es que hay condicionamientos culturales a propósito de aquello, de lo que estamos representando, y en ningún momento está tratando de comprometerse con una descripción objetiva del mundo. Simplemente es que, de alguna manera, siempre permea la descripción de la realidad. Pongo otro ejemplo. Este ejemplo se lo escuché a un profesor de física. Él estaba dando una conferencia a propósito de cómo los presupuestos culturales, en algún sentido también, se meten en la ciencia. Él estaba dando un ejemplo a propósito nos decía, vea, por ejemplo, que todavía a mí, decía él, y a mí también, nos enseñaban que las células reproductivas humanas, para, para durante mucho tiempo, a las células reproductivas se afirmaba de ellas casi que una actitud, o bien pasiva o bien activa, ¿verdad? Y entonces estaba todo aquello de que el óvulo se podía describir como una célula pasiva que es receptiva del espermatozoide, que es activo y que se pega todo este carrerón para llegar y fecundar al óvulo, ¿ya? Y de ahí, culturalmente, hemos generado también conclusiones a propósito, o hemos acercado este tipo de observaciones a las conclusiones y a las preconcepciones culturales, según las cuales lo masculino es activo, es lo que va y fecunda, es lo que lleva a cabo una acción, y lo femenino está simplemente esperando, es pasivo, y por lo tanto menos activo, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces él decía, vean cómo una idea cultural permea y se refuerza también de una observación que a donde realmente nada de eso está pasando, ¿verdad? Realmente las células reproductivas no son ni activas ni pasivas en el sentido volitivo del término, ¿verdad? Y por lo tanto no podrían actitudinalmente, eh, ¿cómo decirlo?, encadenarse actitudinalmente el hecho de cómo es el comportamiento, cómo es la actividad de las células reproductivas con lo que son cosas tan complejas como lo que es ser un hombre o una mujer en un entorno cultural determinado. Entonces, eso se relaciona con este quinto punto de que la objetividad epistémica no es fácil, ¿verdad? Porque hay condiciones de posibilidad, algunas de ellas materiales, otras simbólicas, y todas son históricas, que hacen posible la descripción epistémica del mundo. ¿Se entiende esto? ¿O alguna pregunta o comentario? Bien, ustedes entenderán entonces que a partir de nuestras actitudes, generar algún tipo de afirmación sobre las cosas, pues es problemático, por supuesto, ¿verdad?
Y también para hacer es importante que el conocimiento remite a parámetros objetivos no arbitrarios, por lo menos en la medida en que nosotros podemos reconstruir una explicación objetiva del mundo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí el valor de la explicación también es que tiene un valor que eventualmente podría ser reproducido, podría ser accedido por cualquier otro ser representacional que cuente con las herramientas metodológicas para llevar a cabo la observación o la descripción que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento remite a esos parámetros y por lo tanto trata de construirse de manera objetiva. Que se logre, eso es otra cosa, pero por lo menos tiene esa pretensión. Todo esto se relaciona con el realismo externo. Ahora, importante, ya, el realismo externo parte del hecho de que efectivamente existe algo afuera de nosotros. Pero el punto es, cuando decimos que existe un mundo, cuando damos una respuesta afirmativa a esta pregunta de si existe el mundo real, nos estamos comprometiendo solamente con una proposición ontológica o con una descripción ontológica. Existe esa realidad, existe ese mundo que es externo a nosotros. Dice Searle tres cosas que es importante. El realismo externo no es ni una teoría de la verdad, no es una teoría del conocimiento, tampoco es una teoría del lenguaje. Es una teoría ontológica. El realismo externo se compromete con decir simplemente que existe una realidad que es objetiva y que es independiente de nosotros. ¿Qué quiere decir que no es una teoría de la verdad? Que se distingue, o mejor dicho, no se distingue. No tiene por qué coincidir con nuestras proposiciones descriptivas del mundo. El mundo existe y nosotros en nuestras descripciones podemos describir efectivamente que el mundo existe, ¿verdad? Incluso nosotros podríamos decir que el mundo no existe, ¿verdad? Y eso no afecta en nada ontológicamente al mundo, a esa realidad, ¿verdad? Es más, nosotros incluso podríamos, Valentina, sigo dialogando con vos, ¿verdad? Podríamos decir, es que realmente lo que nosotros representamos del mundo siempre ha sido, esto todo es una falsedad, ¿ya? Qué sé yo, de pronto nos damos cuenta, descubrimos de que somos personajes de una obra de ficción, imaginada, creada por otro tipo de ser, ¿verdad? Y entonces decimos, esta realidad que nosotros describíamos es falsa. Igual remitiríamos a una realidad que existe en la cual nosotros, estamos inmersos como algo ficticio, pero independientemente de si nuestras representaciones de mundo fueran absolutamente todas ellas falsas, independientemente de eso, hay una realidad que existe ahí, diría ser. Por eso es que no tiene que ver con lo verdadero o falso del mundo, no tiene que ver, porque el mundo no es ni verdadero o falso en ese sentido, el mundo es existente o inexistente. Bueno, y Searle se compromete con la afirmación de su existencia. Y lo que nuestras proposiciones digan de él es indistinto para su existencia. Segunda cosa, no tiene que ver con una teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros incluso podríamos no conocer el mundo y aún así existir, como lo que pasaba, digamos, antes de que hubiera teoría sobre el mundo. Qué sé yo, cuando no había seres humanos, el mundo existía. Eso es lo que afirmaría el realista externo. Cuando los homínidos estaban ya evolucionados como para distinguirse de sus antepasados no homínidos, digamos, pero a un punto de que todavía no podían explicarse el mundo, no lo podían teorizar, ya desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, seguía sin aparecer una sola teoría del conocimiento y el mundo existía. Y ahora que tenemos teorías del conocimiento y que tenemos también ciencia y que tenemos, tenemos ciencias y un montón de explicaciones de las cosas del mundo, igual la existencia del mundo es independiente de esas teorías, de esas ciencias y de esas explicaciones. Tampoco es una teoría del lenguaje. ¿Ya? El mundo en ese sentido existiría previo a la existencia del lenguaje y los ejemplos siguen siendo los mismos.
Había un mundo antes de que hubiera seres con lenguaje. Es más, había mundo antes de que hubiera seres vivos. Y por lo tanto es para ser evidente que la existencia de ese mundo es un hecho independientemente de lenguaje alguno, de todos los lenguajes. Por lo tanto, entonces, lo único con lo que se compromete el realismo externo es con lo ontológico, con la versión ontológica del mundo. ¿Se entiende? No sé si habrá alguna pregunta a propósito de este capítulo 7 de CERN. ¿Algún comentario? ¿Preguntas sobre las clases o algo así? No. Y bueno, antes de pasar a la parte del curso con la que vamos a concluir, que es el problema filosófico de Dios, tal como lo describen unos cuantos autores, porque es un problema al cual hemos recurrido a lo largo de la historia del pensamiento de muchas maneras muy diversas, quería introducir el problema a Dios como problema filosófico, ¿verdad? En este sentido, lo que me interesa es entender que, primero que nada, un problema filosófico es el contenido por el cual nos preguntamos cuando nos hacemos preguntas de índole filosófica, ¿verdad? Entonces, Dios como problema es, entiéndase, como cuando Dios aparece como un objeto del cual queremos hacer una explicación, del cual queremos hacer una teoría o al cual queremos introducir en una teoría, en una explicación. Aquí lo que tenemos que hacer es una distinción que nos permita de alguna manera hacer una distinción entre lo que es un Dios filosófico de un Dios no filosófico, podríamos decir de un Dios religioso, ¿verdad? No me voy a meter aquí con dioses ficcionales, ¿verdad? Con dioses que, no sé, con seres divinos de índole literaria o cosas así por el estilo. Yo no sé si Cthulhu, si así es como se pronuncia, el ente de las obras de Lovecraft, yo no sé si propiamente hablando se puede decir que es un dios o una divinidad o algo así por el estilo, pero no sería el tipo de seres con el que me interesa, con el que me interesaría lidiar en este caso, ¿verdad? O no me interesa tampoco hablar de ningún otro tipo de divinidad en este sentido ficcional, ¿ya? Sí, básicamente. Sino que lo que quiero es comparar al Dios del que vamos a estar hablando, el Dios filosófico, con el Dios de la fe, de la religión, y también muy cercanamente por nuestro entorno cultural con el Dios de raigambre judío-cristiana, aunque no sería el único del que podríamos hablar. Vamos a ver, aquí el punto es Dios como problema filosófico se contrapone entre el abordaje que hacemos de él a partir de la fe, con el Dios como objeto de la religión al cual se recurre a partir de la fe. Perdón, la razón y la fe son los elementos que aquí entran en juego, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista racional, lo que queremos es ver cómo ese Dios es o el punto culminante de una explicación o un elemento de la explicación, pero siempre dentro de términos que remiten a una explicación que es susceptible de ser dada a partir de la razón. O sea, vamos a ver. Oh, no. Y el Dios de la fe es aquel al que se recurre a partir de que se cree en él. Son dos cosas distintas. Aun cuando haya personas que desde el punto de vista de la razón generan una explicación de ese Dios y además generan una creencia en ese Dios. Por ejemplo, los autores que hemos visto en el curso, Tomás de Aquino, Descartes, ¿verdad? Y así, pues muchos más, ¿verdad? Desde el punto de vista de la razón, vamos a tratar de entender que, por ejemplo, las afirmaciones a propósito de la existencia de Dios
las podemos contraponer entre un teísmo o deísmo como el punto de la afirmación de su existencia, o un ateísmo como el punto más bien contrario, el extremo contrario de más bien la negación de su existencia. Desde el punto de vista de la razón, el punto es, cuando alguien se dice ateo, o cuando alguien profesa el ateísmo, lo que sucede es que dentro de sus explicaciones de mundo, no aparece el elemento divino, no aparece el ser divino como un elemento explicativo, como una de las causas, como uno de los resultados últimos a los que lleva la argumentación. No aparece. Y, y también podemos decir, tampoco el ateo muestra especial necesidad porque aparezca. También podríamos decir que ateo sería alguien quien no remite a Dios y no le interesa, digamos, remitir a Dios como parte de las explicaciones que hace del mundo. Ven, el ateísmo en ese sentido sería una postura relacionada con lo racional. De la misma manera que el teísmo y el deísmo, cuando dicen que efectivamente tenemos la necesidad de llegar a la conclusión de que hay una primera causa, o de que hay un ser ahí que fue el que todo lo creó, o que, no sé, como lo quieran ver, es también una propuesta de índole racional, de índole explicativa. Es cómo tomamos a Dios como elemento de las explicaciones de las teorías de los sistemas según los cuales tratamos de hacer poner todo, digamos, en una explicación más o menos coherente, sistemática del mundo. Entre las dos posturas extremas que estamos llamando teísmo o deísmo por un lado y ateísmo por otro, estaría el agnosticismo, que tiene que ver con que cuando en una teoría nosotros no tenemos elementos de juicio suficientes para inclinarnos por alguna de las dos posturas, o sea, la ateísta o deísta por un lado, o la ateísta por el otro, entonces se suspende el juicio. Cuando se dice no tenemos razones suficientes para afirmar la existencia de Dios y tampoco tenemos razones suficientes para negar la existencia de Dios, bueno, a sabiendas además de que cuando estamos hablando de proponer la existencia de Dios explicativamente, el peso de la prueba recaería en quienes afirman, puesto que lógicamente nadie está obligado a probar un negativo. O sea, si alguien afirma la existencia de algo, ese alguien es quien está obligado a mostrar las pruebas de que aquello existe. Si alguien dice, bueno, es que yo no estoy convencido de que eso sea así, pero no tiene por qué afirmar pruebas. ¿Por qué? Porque uno no puede buscar pruebas que operen en negativo, porque las pruebas de algo que no existe, las pruebas mismas no existen, ¿se entiende? No sé si hay alguna pregunta en relación con esta primera parte del esquema que les estoy explicando. Todo que ok. David, en ¿Perdón? este sentido que estás explicando, digamos, como que no hay un interés entre decantarse por alguna de las posturas, ya sea el teísmo, el deísmo o el ateísmo como tal, y hay una suspensión del juicio. Eso es lo que hace básicamente Kant cuando saca a Dios al mundo trascendental, básicamente. Cuando lo saca de la experiencia posible, sí. De la experiencia posible, ajá. Sí, efectivamente eso es lo que hace Kant. Y lo vamos a ver. Ok. Claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasémonos al ámbito de la fe. Aquí estaría lo que llamaríamos el Dios religioso, ¿verdad? Que, insisto, habría posturas que lo que hacen es que simplemente acercan al Dios filosófico con el religioso como dos maneras distintas de ver lo mismo, ¿verdad? En este sentido, la actitud sí es distinta. ¿Por qué? Porque uno puede, vean que aquí hay una explicación de fondo. Acá no necesariamente. Uno puede creer, o las personas pueden creer,
en un Dios que no pueden explicar. Y eso ha sido tradicionalmente lo que ocurre en el cristianismo. Los esfuerzos de explicar a Dios no necesariamente hacen mella, porque son ámbitos distintos, en relación con lo que la gente cree, ¿verdad? O sea, vamos a ver, cuando hay un esfuerzo por explicar, que eso es racional, aquello que se cree, que eso tiene que ver con la fe, realmente lo que se está operando es en paralelo, con dos ámbitos explicativos, dos ámbitos de referencias que en última instancia no se tocan. Por eso es que quien afirma la existencia de Dios desde el punto de vista de la fe es porque cree en esa existencia, cree en que hay un ser supremo de determinadas características, ¿verdad? Por otro lado, quienes no tienen fe religiosa, pues se van a manifestar como no creyentes. De nuevo, es una cuestión de si se tiene o no se tiene esa fe que haría posible efectivamente adscribir la creencia, ¿verdad? Y eventualmente una religión, ¿verdad? Pero no todo creyente está suscrito a una religión en ese sentido sistemático. Y quienes pues ni se decantan por no creer ni por creer, pues a esto les he puesto escépticos, ¿verdad? Pero realmente desde el punto de vista de la fe, este escepticismo a mí me parece que no tiene mucho sentido explicarlo, porque no es realmente un lugar de creencia, ¿verdad? Muy probablemente el escéptico es aquel que dice, bueno, como que creo, pero para mí ya eso es un creyente, ¿verdad? Como que creo y como que no, ¿verdad? Y los que no creen definitivamente, pues no acceden a eso, ¿verdad? Entonces, ser teísta no significa lo mismo que ser creyente. Ser ateo no es lo mismo que ser no creyente, ¿verdad? Simplemente como para que tengamos eso en cuenta. Y el Dios de la religión no es lo mismo que el Dios de la fe. Cuando hay quienes lo quieren identificar es porque por medio de la razón quieren hacer una explicación y por medio de la fe están dentro de una creencia determinada. No sé si quedó esta distinción clara, si esto les parece que aporta en algo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran que aclare un poco más. Yo tengo una pregunta. Adelante. Ok, yo una vez había escuchado como una explicación de Dios donde se entendía lo divino como como que todos los fenómenos naturales que componen la realidad eran lo divino, no era como un ser como lo entendemos, por ejemplo, en la parte judeocristiana, Sí. sino era como una fuerza, digamos, que hacía posible o que estaba en los fenómenos que componen lo natural. Sí. Entonces, en ese caso, esta explicación cabría en lo racional o en la fe. Ok, me parece que cabría, dependiendo cuál sea el abordaje, podría caber en cualquiera de las dos. El punto es, desde el punto de vista de lo racional, efectivamente hay explicaciones teístas o deístas que explican a Dios como esa totalidad de fenómenos. Vos ahí hiciste una explicación que me parece que combina dos explicaciones posibles. Una cosa es que Dios sea la totalidad de los fenómenos, o sea, la totalidad de lo que ocurre, todo lo que pasa, Dios es absolutamente todo. Eso es lo que llamaríamos un panteísmo. Y otra que dijiste también como Dios, como una fuerza, como un primer impulsor. Dios no se identificaría con todo lo que pasa, pero es la fuerza que lo hace posible y la que de alguna manera le da cohesión y le da sentido. En la Edad Moderna, a partir del Renacimiento, a partir de que para nosotros explicativamente fueron importantes las máquinas, yo les mencionaba eso de la modernidad, cuando la explicación tenía como una metáfora importante de las explicaciones del mundo, tenía como fundamento la explicación de todo en función de máquinas y de mecanismos, generalmente a Dios se lo llamaba como el gran relojero.
Se veía que el universo tenía partes que funcionaban, y esta metáfora está en Newton, por ejemplo. Se ve que todo funciona como parte de un mecanismo súper intricado, ¿no? Del cual Dios sería el primer impulsor, en el mejor de los casos su diseñador, pero para estas explicaciones generalmente Dios simplemente es como el primer impulsor, hace todo y le da la potencia para que funcione, pero no es, digamos, un Dios en el sentido personal de la religión, un Dios con un plan por ejemplo, para los seres que creó, para el universo, sino que simplemente lo hizo y ya, se desentiende. ¿Cómo se manifiesta Él en este universo? Bueno, poniendo las reglas de juego, por así decirlo, todo lo que nosotros describimos como las leyes de la física, todo lo que se pueda conocer, las relaciones que son necesarias y que podemos descubrir y conocer, y en las que podemos profundizar gracias al conocimiento científico, eso sería las reglas que puso Dios para el funcionamiento del mundo, pero Él mismo está ya desocupado del mundo, se desentiende, es un Dios que no se relaciona, digamos, con sus criaturas. Eso estaría también dentro de la explicación racional, ¿verdad? Eventualmente habrá gente que pueda creer en un Dios así, ¿verdad? Creer que no sé, yo he escuchado gente que dice, no, ya, yo realmente no voy a ir a ninguna iglesia, yo realmente no puedo comprometerme con ningún credo específico, pero para mí hay algo, ¿ya? Las religiones le quedan debiendo en el sentido de que las religiones van a ser insuficientes para explicarlo y todo, pero para mí hay algo, me han dicho estas personas. Bueno, me parece que ahí hay creencia en una especie como de ser o de funcionamiento, ¿verdad? Que no demanda de estas personas el interés de una explicación racional, sino que dicen, no, algo debe haber, algo debe de haber. Por lo tanto, a mí me parece que ahí hay fe. Entonces, Larsen, me parece que podría coincidir con explicaciones de los dos ámbitos. Sí, es que yo lo había escuchado, cuando había escuchado esto, lo había relacionado con, por ejemplo, la creencia neopagana, como la Wicca, donde los dioses no tienen como a lo que yo entiendo, no tienen como un propósito en sí, como usted decía, para el mundo, sino que simplemente lo crearon y los paganos intentan alabar o no sé qué otra palabra utilizar, esta misma naturaleza, porque es lo que les permite hacer las cosas que necesitan para vivir, o así lo entendía yo, al menos. Okay. Sí, es una posibilidad, efectivamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien, entonces en caso de que no haya más, bueno, pues tengo aquí la clase de hoy y desde el punto de vista del contenido, la próxima clase nos las vamos a apañar con el motor inmóvil de Aristóteles.